Ignacio García Valdecasas, embajador de España, ya retirado. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Hablaremos luego de Orbán, pero primero Israel. ¿Cómo está la situación? Y sobre todo, ¿cómo va cogiendo cuerpo ese mensaje ayer otra vez de Estados Unidos a Netanyahu, de Jake Sullivan, de, oye, intenta por lo menos en determinados hacer entradas más puntuales, que no haya tantas bajas civiles y sobre todo en la figura de Hamás? ¿Cómo hay que ver el contexto? Bueno, yo creo que Hamás, desde fuera, lo que parece es un aliado objetivo de Israel, porque le ayuda a conseguir, ya sé que puede esto resultar un poco chocante, pero le ayuda a conseguir algunos de los objetivos históricos del Estado de Israel. Hamás nace en el momento de la primera intifada, que era una sublevación pacífica de abajo arriba del pueblo palestino, no fue Al-Fatah, no fue la OLP, y en ese momento nace para ir contra la corriente, de renunciar a la violencia por parte del pueblo palestino, de reconocer al Estado de Israel, de ir hacia la Conferencia de Madrid, los acuerdos de Oslo. Entonces, al nacer un movimiento terrorista, violento, que niega la existencia del Estado de Israel, que niega la posible solución de dos estados, es cuando Israel o los sectores contrarios a la solución de dos estados en Israel pues tienen motivos y tienen razones o excusas para oponerse a esa deriva después del asesinato de Rabin. Pero es que esa alianza objetiva la vemos con lo que ha pasado el 7 de octubre. Jamás podía haberse limitado a atacar objetivos militares. Había múltiples puestos militares que fueron atacados. Atacar a civiles en los kibbutz, atacar a los jóvenes en el festival, pues claro, es un despropósito y jamás sabía que la respuesta de Israel iba a ser brutal. Y luego ya la última, la felicitación de Hamás al presidente del gobierno. Si el servicio secreto israelí, el Mossad, hubiera diseñado una acción, una operación para aislar al presidente Sánchez del resto de sus colegas europeos y que no cundiera el ejemplo de hacerse preguntas y de hacerse dudas, no hubiera podido diseñar una mejor acción que jamás felicitando a Sánchez, a pesar de las críticas que hizo Sánchez a la actuación de Hamás. Hay quien dice que Hamás es una creación de Israel. Yo no lo creo y no creo que no hay base para afirmar eso. Pero que la acción de Hamás para muchos palestinos consideran, yo estuve allí viviendo con ellos, y muchos palestinos consideran que Hamás ha beneficiado objetivamente a los radicales sionistas, a los radicales del Estado de Israel. Las declaraciones de Sánchez, comentabas. Sí. Se le ha criticado mucho, pero ¿se le ha criticado por lo que se le tiene que criticar o se ha ido la crítica hacia otro lugar? Yo creo que las críticas, yo he sido crítico con lo que está haciendo el Partido Socialista en política interna, dicho sea de paso, en la última semana. Pero ciñéndonos a las declaraciones del presidente Sánchez en relación al conflicto de Gaza, yo creo que se le ha criticado por las razones erróneas. Yo creo que sus declaraciones, para entenderlas, hay que agruparlas hay que unirlas en tres grupos. Primero, la crítica a Hamás, que es evidente, es un acto terrorista o un crimen de guerra. Y eso Sánchez lo ha dejado bien claro. Segundo, plantearse dudas de si Israel se está o no respetando el derecho humanitario. Y tercero, la necesidad de reconocer al Estado de Palestina. Las primeras contra Hamás son evidentes y son correctas. La segunda, lo veremos más adelante, son casi prudentes. Poner en duda que se esté respetando el derecho humanitario internacional cuando estamos viendo lo que estamos viendo, y ahora veremos el trabajo del profesor Mearsheimer al que me referiré, me parece casi un exceso de prudencia comparado con otras declaraciones como las del secretario general de Naciones Unidas. Y en cuanto al reconocimiento del Estado palestino, no hay que darle mucha importancia. El reconocimiento del Estado palestino está en el programa electoral del PSOE desde hace, no sé si 10, 15 o 20 años, y siempre ha dicho que en el momento que lleguemos al gobierno lo primero que haremos será reconocer al Estado de Palestina, y no se ha reconocido al Estado de Palestina. El conflicto en sí. Entonces, pero lo que no se le ha criticado es por lo que sí se le podía haber criticado. Primero, si vas como presidente de la Unión Europea, presidente saliente, y el belga como presidente entrante, no puedes hacer o no debes hacer declaraciones que no tengan un consenso detrás de los Estados miembros. Lo mismo hizo Van der Mayer, pero muy radical, mucho más radical que Pedro Sánchez, en sentido completamente contrario de darle una bendición a Israel para que hiciera todo lo que quisiera en la franja de Gaza. El presidente Sánchez expuso la postura de su gobierno, la postura del gobierno español. Segundo, si vas como presidencia de la Unión Europea, deberías ir acompañado de la Comisión Europea, es decir, en este caso del alto representante
el señor Borrell, no solo de la presidenta entrante, sino también de la otra institución, del Servicio Exterior, del Servicio Europeo de Acción Exterior. Y luego, tercero, lo que sí se le podría criticar es que aprovechara el momento de máxima atención internacional en el paso de Rafah, cuando hay centenas, si no más de 1000 corresponsales extranjeros esperando el primer canje de prisioneros entre Hamás e Israel, para hacer de nuevo esas declaraciones que había hecho antes directamente al primer ministro Netanyahu y que luego aprovecha, claro, tuvieron un eco extraordinario, puesto que toda la prensa internacional estaba allí esperando el... Vamos, que hizo lo que le dio la gana, claro, básicamente. Claro, entonces, bueno, pero el contenido de las declaraciones a mí me parece correcto. Es más, me parece prudente comparado con lo que ha señalado, por ejemplo, Guterres. Si alguien quiere conocer de verdad lo que está ocurriendo, pues debe hacer dos cosas. Primero, ver la televisión, porque ahí se ve todo lo que está ocurriendo. Y segundo, documentarse un poco. Por ejemplo, el profesor Mearsheimer de la Universidad de Chicago acaba de publicar un trabajo sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, que yo creo que es bastante interesante y que invito a la audiencia a que lo lea. Para Mearsheimer no hay duda, yo no entro, lo describo, no quiere decir que lo comparta, pero creo que hay que escuchar a todo el mundo, que no hay duda de que Israel está cometiendo crímenes contra la humanidad, y lo dice así textualmente en su actuación en Gaza. Primero, porque hay un ataque indiscriminado a los civiles, 70% de las víctimas son mujeres y niños, han muerto más mujeres y niños y más civiles en 2 meses en Gaza que en todo el año, más de año y medio, casi 2 años de guerra en Ucrania. Un 90% de desplazados y una destrucción casi absoluta de las viviendas y de las infraestructuras básicas. Eso para Mearsheimer pues es una violación del derecho internacional humanitario sin ninguna duda. En segundo lugar, Mearsheimer señala de que los propios responsables israelíes han reconocido que el énfasis es en el daño y no en la precisión, y segundo, que se tomaron todas las medidas y todas las decisiones para matar de hambre a los habitantes de Gaza, y lo dijo el ministro, lo dice el ministro, de que se va a cortar el agua, la comida, el combustible, etcétera, etcétera. La importancia de que lo escriba un profesor como Mearsheimer pues, es bastante precisa, porque no es ni un izquierdista peligroso de ultraizquierda antisionista, y tampoco es un derechista antisemita. Mearsheimer es el coautor con Stephen Wall del famoso libro El lobby israelí, y nunca ha sido acusado de parcialidad y nunca ha sido acusado de antisemitismo, a pesar de su crítica al Estado de Israel. Entonces yo invito a la audiencia a que se lean este trabajo, son 5 minutos, porque todas sus... Ese sería el trabajo, ¿verdad? Sí, exactamente. Todas sus afirmaciones las documenta, y las documenta sobre la base de declaraciones de responsables políticos israelíes. Claro, es un argumento irrefutable. Si el ministro de Defensa israelí, por ejemplo, pues dice, si el ministro de Defensa israelí, por ejemplo, dice que he bajado todos los límites y que vamos a usar todos los medios, pues lo dice el ministro de Defensa israelí. Si luego dice el mismo ministro de Defensa israelí, he ordenado un asedio absoluto de la Franja de Gaza, no habrá electricidad, ni comida, ni combustible, todo será cerrado. Estamos luchando contra animales humanos, dice el ministro de Defensa israelí, y actuaremos en consecuencia. Bueno, pues, pero en fin, no voy a leer el artículo, solo citar unos pocos ejemplos y animo a que se lea. Pero puede ser un peligro para Israel en la Corte Penal Internacional. Bueno, claro, y también lo dice Mearsheimer, que aquellos que están ayudando a Israel de manera irrestricta, y los mismos responsables políticos israelíes también dicen en público, no podríamos hacer esto sin tener el apoyo y los suministros de armas y suministros de municiones de Estados Unidos. Pueden ser parte. Pues son corresponsables. Podrían ser. Yo no me siento capacitado para decir si hay o no hay crímenes, si hay un genocidio, ya lo dirá en su momento el Tribunal Internacional de La Haya o el Tribunal Penal Internacional, según cuando llegue, de los cuales no son parte ni Estados Unidos ni Israel, pero sí Palestina. Pero sí Palestina. Entonces, si el asunto llegara, pues lo decidiría. Y responsable de Estados Unidos, pero también
en menor medida, pero ya de carácter más moral que jurídico, responsable todos aquellos que se oponen a pedir un alto el fuego. Claro, es que hay países y fuerzas políticas, creo que en el caso de la Unión Europea, especialmente Alemania y Austria, que se oponen a pedir un alto el fuego. Estados Unidos vetó la última resolución del Consejo de Seguridad, que si no se hubiera aprobado por unanimidad, vetó esa resolución. Bueno, en el Consejo y en la Asamblea también votó en contra. Ya, pero bueno, las resoluciones de la Asamblea no tienen la fuerza ejecutiva que tienen las resoluciones del Consejo de Seguridad. Entonces Estados Unidos lo vetó, de manera que se hace corresponsable casi al mismo nivel de Israel de lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. Y luego hay una otra responsabilidad de las otras instancias y los otros estados que se oponen ni siquiera a pedir un alto el fuego en otros foros como en la Unión Europea. Y claro, ahí quizás no haya una responsabilidad jurídica tan clara, pero ya le digo, yo no me siento capacitado para hacer un juicio de carácter jurídico. Yo analizo lo que ocurre y procuro leer en todas las direcciones, en todas las fuentes, y ya será lo que decidirá el Tribunal Penal Internacional y el Tribunal Internacional de La Haya los que decidan exactamente cuál es la calificación jurídica. Pero una cuestión más. Nos hemos dejado a un lado Rusia. Ayer Orbán se fue de la sala para que votaran los 26 más 1, que es la nueva Unión Europea después de lo de ayer, el ok a la entrada, a la adhesión de Ucrania y de Moldavia. Pero a cambio los 50.000 millones no van para Ucrania, al menos por ahora. ¿Ha marcado Orbán el camino de una mesa de negociación de paz en el que le apriete el zapato ya a Ucrania a cambio de su entrada en Europa? Pero ¿y cómo valoras la entrada en Europa de Ucrania? Bueno, sí, pues hay cuatro preguntas. Vamos a intentar ordenarlas. En primer lugar, yo soy muy crítico con la ampliación de la Unión Europea porque yo estaba trabajando en la Comisión Europea, estuve 11 años en Bruselas, y cuando estaba Delors era fundamental que fueran unidas la ampliación con la profundización. Desde el año 2004 hacemos mucha ampliación y poca profundización, y esa es la causa de que la Unión Europea pues, esté en el estado casi de parálisis, salvo algunas excepciones en la que está desde el punto de vista institucional desde el año 2000, desde el Tratado de Niza. Ya veremos si al final hay ampliación o no hay ampliación, si finalmente entra o no entra Ucrania en la Unión Europea. Lo que marca Orbán es un poco lo que ya está planeando desde hace tiempo. Yo creo que los Estados Unidos en gran medida han conseguido parte de los objetivos que querían con esta guerra. Y los que no han conseguido, yo creo que ya están convencidos de que quizás no los van a conseguir. La debilitación de Rusia, que parece que no es tan fácil como parecía. Rusia sigue vendiendo su energía y ha sido capaz de transformar su aparato productivo, de volver al aparato productivo soviético para producir armamento y munición en gran escala. Pero el otro objetivo, que era separar a la Unión Europea de Rusia, yo creo que ya se ha conseguido y va a tener efecto durante años, quizás decenios. Entonces ahora pues, los Estados Unidos tienen menos, como se ve, al no querer aprobar en Washington los paquetes de ayuda a Ucrania, ya tienen menos interés que el que tenían en mantener el esfuerzo bélico. Y la Unión Europea, que era la tercera consecuencia de la guerra, que se ha convertido en un apéndice de transmisión al campo económico y comercial de las decisiones políticas que se toman en la OTAN, es decir, que toma Estados Unidos, bueno, pues va a seguir la misma línea. Yo creo que ya las mentiras sobre la guerra de Ucrania ya van siendo conocidas, las hemos comentado aquí en alguna ocasión, pero ahora ya son más precisas. No es que y me refiero a las negociaciones del mes de abril del año 2022, no es que lo hayan dicho los intermediarios, los que hicieron de intermediación entre el Naftali Bennett, el primer ministro israelí, o los ministros de Asuntos Exteriores turcos, de que había un acuerdo de paz, de que se iba a firmar o que se había rubricado, y que fue la visita de Boris Johnson la que la OTAN le presiona a Zelensky para que continúe la guerra y que la va a ganar por las sanciones a Rusia y por el apoyo militar de la OTAN. No, ahora ha sido el propio gobierno ucraniano el que ha dicho lo que esto ocurrió y que prácticamente la paz estaba firmado. Yo siempre he dicho que si esta guerra va a terminar en una mesa de negociación, cuanto antes mejor, porque las víctimas que están muriendo y el daño que está sufriendo Ucrania, sobre todo Ucrania, pues es terrible. Todavía no conocemos la cifra de muertos en Ucrania real. El día que la conozcamos
ese día va a ser un gran escándalo. Va a ser un gran escándalo a lo que dicen algunos observadores independientes, sobre todo observadores independientes norteamericanos, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible. Muchísimas gracias, Ignacio García Valdecasas, embajador de España retirado. Buen día, buen negocio. Muchas gracias, a vuestra disposición como siempre.